Ah, bueno. Y el martes también tenemos entrega nosotros. No, mentira. Todavía no. Pero lo más seguro es que el fin de semana prepare una pequeña actividad, más o menos como de recopilación de lo que estamos discutiendo esta semana, para presentar algún pequeño escrito por parte de los equipos, ¿vale? Entonces, ahorita, como dijimos ayer, imaginemos que están niños durmiendo acá y no los queremos despertar. Nos agrupamos por equipo. ¿Listo? Levantamos la silla, por favor, para arrancar nuestra clase. Ah, bueno. ¿Listo? Buena idea, buena idea, buena idea. La voy a tomar. Sí. ¿Listos? Por aquí tenemos el 1, ¿cierto? 1, 2, el equipo este es número, perdón. 6 o 7. 7, 6, 5, equipo 3 y 4. Excelente. Muy bien. Buenas noches nuevamente para todos, para todas. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. ¿Listos? Por acá. Perfecto. Arrancamos. Bien. Haciendo un recuento de estas dos últimas sesiones que estuvimos trabajando. La arquitectura como símbolo. ¿Por qué de pronto podíamos decir nosotros que la arquitectura puede ser un símbolo o puede ser considerada como símbolo? Pues claro, pues si respondiste, tengo que mirarte. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es una forma de expresarse, ¿ok? Porque como toda forma de expresarse tiende a transmitir una idea, un mensaje, trabaja con cierto lenguaje en específico, que como un lenguaje arquitectónico podríamos decirlo de esa manera. Y el día de ayer en específico hicimos una pequeña actividad por equipos en la cual estuvimos analizando ciertas preguntas. ¿Cómo podíamos nosotros entender el significado de la forma, del espacio, de la proporción, de las texturas, de los colores, etcétera, dentro de la arquitectura como forma en que puede expresar un mensaje? Y pues algunas personas dijeron, bueno, profe, lo que pasa es que con el color pueden pasar tales y tales cosas, con las formas, con las texturas puede pasar tales y tales cosas. Y al final, digamos que pudimos llegar a la conclusión de que casi que todos los elementos que componen la arquitectura son capaces de transmitir un mensaje. Las texturas de los pisos, las texturas de las paredes, la iluminación sea natural o artificial, las ventanas que pueden existir, las puertas, los materiales, la conformación del espacio, la disposición del mobiliario, absolutamente todo puede llegar a transmitir un mensaje dentro de la arquitectura. Porfa, ponemos los teléfonos en silencio para que no nos interrumpan, ¿vale? Bien, luego hicimos otro análisis con otras dos preguntas específicamente, intentando nosotros discutir por equipo ciertas características o cualidades que según el equipo, el arquitecto
o el arquitecto debería tener dentro de lo que es su ejercicio profesional. Y pues muchos decían, bueno, profe, tiene que saber dibujar, tiene que saber de administración, tiene que saber planificar, tiene que ser una persona muy humana, no puede ser soberbia, tiene que saber cosas comerciales, etcétera, etcétera. Si no estoy mal, más o menos el equipo número 1, sus mayores cualidades se inclinaban más hacia la parte humanística, si no estoy mal. ¿Listo? El equipo número 2, ¿cierto? Siento que se inclinaban mucho más a lo que era la parte administrativa y de planificación, más o menos por ahí, ¿cierto? Recuérdenme el número 7, ¿cierto? El equipo número 7 creo que estaba un poquito variado, tenía como que una mezcla, no era algo así como algo tan talante definido. El equipo número 4, 5, siento que decían mucho la parte de lo comercial, pero también como que necesitaba un poco de leyes, de lo que es el poder visualizar mejor las cosas, etcétera. Creo que también por ahí va la idea. El equipo número 6 creo que hablaba, a ver si me acuerdo, como acerca de muchos elementos en cuanto a dibujo y creatividad, si no estoy mal. ¿Sí? ¿Listo? Creo que iba más enfocado mucho por eso. El equipo número 3, perdón. 3, ahí sí se me fue más o menos cómo era la inclinación que tenía en sus cualidades. Recuérdamela, porfa. Era como más analítica, ¿cierto? Y el equipo número 4, ¿listo? Recuérdenmelo, porfa, que se me fue también como la parte comunicativa, ¿sí? Era más o menos el talante. Obviamente no podemos decir en este punto que una característica a lo mejor es más importante que la otra, porque creo que todas son importantes. Que a lo mejor en cada uno de nosotros pueda haber predominio de alguna de ellas, es algo muy normal. Y eso pasa en todos nosotros. Todos podemos ser arquitectos, pero a lo mejor no todos dibujamos bien. O no todos somos buenos en matemáticas o en geometría. O no todos somos buenos haciendo cálculos o precálculos estructurales. Eso es muy común que ocurra. No es que cuando nosotros somos arquitectos tenemos que saber el 100% de todas las cosas, porque eso hay que estar conscientes de que eso no es 100% cierto. ¿Vale? Pero sí habrán algunas cualidades o características personales que a lo mejor me den a mí como profesional una mayor inclinación hacia algo, y ese algo a lo mejor va enfocando o encauzando lo que va a ser el ejercicio profesional. A lo mejor dirán, lo que pasa es que yo soy, digamos, bastante bueno con cosas comerciales y tuve mucho tiempo trabajando en ventas directas, ya sea en zapatería, en tal parte, lo que sea. Y pues ahora que estudio arquitectura, siento que lo que yo vaya a realizar se me va a hacer sencillo poderlo vender o poderlo demostrar, porque ya anteriormente pude desarrollar esas características o esas cualidades. Y es algo muy normal y muy común que ocurre. ¿Listo? Como habrán otras personas, como ha pasado en otros cursos, que son profesionales en otras áreas. Por ejemplo, he tenido personas que han sido graduadas en Derecho y pues entonces han decidido estudiar arquitectura. Cuando lleguen todas esas materias de normativa, de regulaciones de sitio, de normatividades y todo, estaría yo bastante seguro que esa persona tendrá mucha mayor destreza en el manejo de esa parte de legislación, porque ha sido su principal formación anterior a la arquitectura. Entonces, siempre todo lo que es nuestro bagaje, nuestro estudio, nuestra experiencia, hay un alto grado de posibilidad de poderlo aplicar en lo que ustedes vayan a desarrollar como arquitectura. Bien, en la jornada de hoy y en la de mañana, sesiones 10 y 11, vamos a estar trabajando con el concepto en el proyecto arquitectónico. Ver qué será eso del concepto en el proyecto arquitectónico. ¿Listo? Veamos a ver entonces qué nos dicen por acá las presentaciones. Dice por acá, primeramente el objetivo, analizar el concepto arquitectónico como elemento generador de un proyecto arquitectónico, valga la redundancia, y la relación de este dentro de su entorno. Primeramente, los tres objetivos más puntuales, definir qué es el concepto arquitectónico en tanto elemento que da forma al proyecto, considerar la abstracción del concepto arquitectónico como forma de transformación de dichas ideas para aplicar al proyecto arquitectónico, y la última, establecer la importancia de la relación entre el proyecto arquitectónico y el entorno inmediato.
Veamos de pronto lo siguiente. ¿Alguna persona de pronto le ha pasado en el que no necesariamente que vayan a realizar alguna especie de proyecto o construcción o algo, pero que de pronto alguien les facilite ustedes ideas o simplemente le está transmitiendo alguna idea y enseguida en su mente se va recreando lo que la persona va diciendo? ¿Nos ha pasado en algún momento? ¿En qué casos de pronto les ha ocurrido? Ajá, posiblemente. Listo, que digan, vamos a hacer un paseo de olla y necesitamos tales y tales cosas. Enseguida, bueno, tal persona puede traer esto, otra persona trae esto, yo preparo. Nos armamos de manera completa, preparamos eso y enseguida hacemos la actividad. Si de pronto, me imagino alguna, yo creo que sí, porque veo muchos cascos de moto por acá. Manejamos ya sea vehículos o motocicletas, o bicicletas o bicicletas eléctricas, ¿cierto? Creo que en la gran mayoría. Si de pronto, a ver, ¿quién maneja por aquí? Ajá, Daniel ya participó por acá. Regálame tu nombre, por favor. Jason. Jason, ¿dónde vives tú? Perdóname la intromisión. En Kennedy. Para irte de tu casa en Kennedy hasta acá a la universidad, ¿cuál es la ruta que tú tomas? Ajá. 1 de mayo y después la 30. Perfecto. Ojo, él dijo algo importante al inicio. De pronto es gracioso, pero sí. Dependiendo del trancón, es decir, está considerando un posible escenario. No el 100% de la jornada del día suele haber trancón. Y esperemos que nunca llegue ese momento. ¿Listo? Pero habrán horas del día en la que hay mucho más tráfico, posiblemente, no lo sé. Si es en la tarde, sería 4, 5, 6 de la tarde, hasta 7, 8, posiblemente 8 de la noche. Luego, tanto antes de esa hora como después de esa hora, a lo mejor lo que es el nivel el flujo vehicular empieza a bajar un poquito. Entonces, Jason puede decir, listo, como son las 3 de la tarde y ya pues no tengo que hacer más nada para no estar perdiendo tiempo ni gasolina, yo voy a irme a la universidad y voy a esperar allá. Entonces, estoy seguro que en la mente de Jason empieza a pasar, perdón, a pasar algo como si fuera la aplicación del Waze. Ustedes dicen, voy para tal parte y enseguida en la mente se forma la ruta desde Kennedy hasta la universidad. Enseguida, ¿listo? Lo mismo pasa si es una hora pico. O lo mismo pasa si voy caminando, si voy en Transmilenio, si voy en moto, si voy en cualquier tipo. Es decir, nuestra mente va intentando armar como una especie de plan o una idea de por dónde voy a tomar la ruta para no agarrar tantos trancones, porque de pronto a lo mejor esa vía es más congestionada. Pregunto, Jason, ¿es la única forma de venirte de tu casa para acá? ¿Qué otra ruta podría ser? Perfecto. ¿Listo? Es otra. A la hora que tú te vienes, ¿esa suele estar más congestionada? Ok. Tienes otro destino antes de llegar aquí. Ok. Es decir, es otra ruta o es otro plan para poder llegar a la universidad. ¿Listo? Normalmente, cuando tenemos escenarios parecidos a estos, nuestra mente siempre va ideando algo que nos pueda ayudar a solucionar una situación en específico. Y dentro del proyecto arquitectónico también ocurre algo similar. Dice por acá, pues dentro de los contenidos de esta sesión, vamos a trabajar con el concepto arquitectónico, la abstracción del concepto arquitectónico, lugar y armonía. Dice por acá en la parte de la introducción. En muchas construcciones realizadas por el mismo arquitecto o por firmas de arquitectos, es bastante común poder identificar ciertos elementos o criterios que en cierta forma se repiten en todos ellos. Antes de proseguir, intentemos de pronto hacer un recorrido mental en nuestra mente. De pronto no lo sé, hasta ahorita yo no lo conozco, ¿listo? Pero ustedes de pronto pueden identificar varias construcciones en la ciudad que sean del mismo arquitecto o de la misma firma de arquitectos. ¿Cuál? Constructora Bolívar. Pero aunque en ese caso de pronto no sé si podríamos considerarlo porque es literalmente el que ejecuta la obra, no es el que la diseña. Puede que tenga sus diseñadores o arquitectos, sí. Pero hablamos de la persona que diseña el edificio.
¿Quién? ¿Qué edificios tiene esa persona? Torre del Parque, la Virgilio Barco. ¿Y cuál más, perdón? Universidad Nacional, la de la 26. ¿Sí? Ok. Ajá, exactamente, da para los dos lados. Pregunto, ahorita, en esas edificaciones en concreto, ustedes pueden identificar algunos rasgos que puedan repetirse o que sean comunes en esas tres obras, por lo menos. ¿Cuáles serían? Un segundito. Mampostería a la vista, por acá atrás. Ajá. Figuras circulares. Agua. En los tres que ustedes acaban de comentar, podemos observar ese tipo de elementos. Es decir, digamos, se repite en ellos tres. ¿Sí? ¿Y la vegetación, en qué sentido la vegetación? Es decir, intenta integrar la vegetación con la arquitectura. ¿Se ve muy qué? Utiliza que muchas figuras puras, podría ser. Formas circulares. Ok, ¿listo? Perfecto, por acá, perdón. Es decir, caminar como en un trayecto circular o espiral o algo así. Ok, perfecto. Ajá. Es decir, el arquitecto en los diseños no le muestra todo de una vez, sino que intenta generar la curiosidad en el usuario para seguir explorando, recorriendo. ¿Es eso lo que, sí? Perfecto. En ese punto, con este ejemplo en particular, podemos entonces empezar a identificar ciertos elementos que empiezan a repetirse dentro de la obra de un arquitecto en particular. Hasta ahorita yo solamente conozco, pues, por fotografía, la biblioteca de Virgilio Barco y me parece una composición geométrica fabulosa. O sea, de verdad que yo la veo y cada vez que la veo, la contemplo y junto con el área verde que comentaba el compañero, los jardines, la integración de todo. O sea, me parece que el arquitecto tiene un dominio geométrico y de la forma A1 doble más, diría yo. ¿Listo? O sea, de verdad me gustan muchísimo sus composiciones geométricas y formales que tiene, por lo menos en esa obra. En ese caso, entonces, empezamos a identificar ciertos elementos que se van volviendo cierta característica de una persona o de una firma de arquitecto. Nosotros creo que fue ayer o antes de ayer, si no estoy mal, colocábamos el ejemplo del artista plástico de Botero, ¿cierto? Cuando nosotros decimos Botero, ¿qué es lo que primero se nos viene a la mente? Gordos o gordas, ¿cierto? ¿Listo? Y ahí no hay que por qué de pronto sentir algo de que, profe, estoy diciéndole gordo a alguien. No, es su forma de expresar el arte. ¿Listo? O gordito. No, a veces de pronto si le ponen el diminutivo, ahí yo creo que empiezan a decir, es como una persona de piel oscura y le digan negrito. No, díganle negro porque es una persona negra. ¿Listo? Y yo creo que no estoy aquí discriminando a nadie. Y si no, pues yo... ¿Ok? No. ¿Listo? En ese caso, observamos una especie de identidad que va teniendo el artista en sus obras, ya sea en esculturas, ya sea en pinturas, ya sea en cualquier otro medio, si llegara de pronto a hacer una talladura en madera o lo que sea. Estoy seguro que cuando nosotros veamos en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de las ciudades, un elemento artístico como eso, aunque no tengamos la certeza 100%, podemos decir, yo creo que esto lo hizo o es una obra de Botero, porque tiene ciertos rasgos que van empezando a convertirse en comunes como una especie de sello o una identidad que empieza a distinguir a un artista. En algunos casos puede ser la forma, hablando ahora de la arquitectura, en algunos casos puede ser la forma, creo que lo comentamos ahorita con el arquitecto de la biblioteca, pueden ser la constitución de los espacios, puede ser, como decía el compañero, el medio ambiente o la vegetación o los aspectos bioclimáticos, como los integro al proyecto arquitectónico. La vegetación, pueden ser las proporciones, pueden ser los colores, entre otras cosas. Poco a poco, en la medida en que nosotros nos vayamos formando, vayamos de pronto empezando a ejercitarnos como diseñadores, como arquitectos, poco a poco nosotros vamos a ir como descubriendo esa parte de nuestra identidad y decir, no, lo que pasa es que en mis diseños
Yo de verdad no concibo una arquitectura sin su medio ambiente. Y creo que todos mis diseños van a estar vinculados con el medio ambiente porque obviamente nosotros tenemos un solo planeta y tenemos que cuidar. Como hay otros que de pronto digan, es que todas mis estructuras yo quiero que de pronto, por tal o tal razón, quiero que sean completamente metálicas, una estructura metálica, las columnas, y trabajo con cerchas y trabajo con mallas espaciales y hago todas estas estructuras que parecen ligeras. ¿Listo? Eso se va conformando en una especie de sello o de identidad dentro de cada uno de sus trabajos. A continuación yo voy a presentar algo. Este es un arquitecto, se los presento, se llama Richard Meyer. Es uno de mis arquitectos favoritos. No sé si de pronto lo hemos escuchado en alguna oportunidad, es un arquitecto norteamericano. Veamos, por favor, este proyecto. ¿Listo? Este se llama la Iglesia Jubileo, está ubicada en Roma, Italia. Creo que es uno de los más recientes que hasta ahorita yo he podido revisar. ¿Listo? Intentemos, por favor, apreciar la mayor cantidad de detalles que tiene esta edificación. No sé si lo puedo ampliar desde aquí, permítame ver. No. ¿Listo? Intentemos observar la mayor cantidad de detalles. Listo, voy a la siguiente. Del mismo arquitecto, en otra parte, en este caso en Estados Unidos. Observemos ahora la Constitución. De pronto la mayor cantidad de detalles que podamos estar observando de esta edificación. Esta se llama casa, no se pronunciaría como Ravsky, o Rachowski o Rakowski de pronto. No sé de pronto en qué idioma será, si es un apellido de una persona. Posiblemente sea el apellido de una persona. Veamos de pronto este caso y ahora vamos al tercero. ¿Listo? El Centro Getty en Los Ángeles, Estados Unidos. Voy otra vez a la primera, por si acaso. ¿Listo? La iglesia. Veamos la siguiente. La vivienda. Y por último, el centro. Preguntamos, ¿qué conceptos arquitectónicos o qué elementos distintivos pudiésemos nosotros identificar en estas tres edificaciones? Por ahí atrás vi al primerito, un segundo. Ventanales color blanco, listo. Por aquí había alguien también con la mano levantada. Las ventanas también las vi como... Ajá, perdón. De la mitad, curvas. Ok, uso de curvas podría ser por allá atrás. Ah, podría ser. Ajá, muchos ventanales, correcto, por aquí atrás. Muro pantalla, como decir, toda una pared de puro acristalada, muro acristalado. Para hacer la parte curva, dices tú. Muros independientes. Como para crear una especie de conchas dentro de cáscaras. Ahí voy. Esto es una pantalla. Ajá. Esto es una pantalla. Podría ser muro pantalla. Y esta es otra pantalla. Podría ser muro pantalla. Entonces se utiliza bastante. ¿Listo? Dicen por acá que podría ser muro pantalla. Pues en este caso, en cuestiones más de arquitectura, Ajá. usa el elemento del brillo como un elemento de composición. Utiliza mucho el brillo. Tiene muros altos y también separados, o sea, no combina hacer un espacio para vidrios, sino que está separado. También tiene una arquitectura de rellenos y vacíos. Ajá, se ve. Maneja los pisos, genera vacíos, y al mismo tiempo en la iglesia va haciendo espacios donde el brillo es el vacío y el centro no está. Ajá, es decir, parece que no intentan marcar una ventana o un muro cristalado con partes de mampostería, sino que más bien parece que fuera todo un paño de vidrio completo. Por acá otra vez. ¿Mucho? Voladizo podría ser, ¿listo? O elementos que sobresalen de pronto de la superficie o el nivel último. Proyecciones de luz podría ser. Exactamente. En este caso, perdóname, Luisa, creo que es Laura, no me acuerdo. Se me olvidó, listo. Laura.
Ok, podría ser. De pronto eso se mezclaría mucho con el uso de grandes muros acristalados. Ajá, que se perciban bastante abiertos. Ok, perfecto. Yo siento que esas, las que han comentado ustedes, han sido una de las principales características que identifican a Richard Meier en su arquitectura. Para mí también tiene un juego de la geometría bastante, no sé, pulcro, bastante estilizado. Es como decía Ignacio, es que esto no. Ignacio, que es bastante como minimalista. Hay algo que de pronto no se logra ver tan en detalle, pero esto no lo creo que no lo puedo ampliar, no. Pero en lo que es su revestimiento en esas superficies blancas, intenta como utilizar un elemento tipo modular. Parece que todas esas superficies estuvieran en función a un módulo en específico, a lo mejor a un cuadrado o un rectángulo que mida tanto por tanto medidas, dependiendo. Hay algunas edificaciones que en las fotografías obviamente se ve con mayor claridad, en otras de pronto no se ve tanto. Veamos el caso de este siguiente. Arquitecto Santiago Calatrava, un arquitecto español muy reconocido. Este se llama Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, España. Veamos esta edificación, por favor. Intentemos extraer la mayor cantidad de detalles posibles en esta imagen. Se parece un poco, ciertamente. Tiene un aire. Veamos la siguiente para ver. Estación de ferrocarril de Lieja en Bélgica. Veamos la tercera. Auditorio de Tenerife, en España. ¿Listo? Voy a retomar la primera. ¿Ok? Aquí tenemos la primera edificación de muestra. Segunda edificación de muestra. Y tercera edificación de muestra. Daniel. Daniel, ¿cierto? David, perdóname. Ay, señor. Listo. Poco a poco. Pero figuras como qué. Todavía no. Explica mejor la idea. ¿Sí? Ahí voy por ahí. Como figuras orgánicas podría ser. ¿Listo? Laura. Animales. No lo sabemos. ¿En qué sentido o dónde ves animales, Laura? Ahí voy. Ya va. Ajá. Podría ser. ¿Listo? Ahí voy. ¿Listo? A ver, por acá. ¿Listo? A ver, atento por acá. Podríamos decirlo mejor, hace analogía con animales. ¿Listo? Podría ser. ¿Ok? Habría que de pronto estudiar un poco más a fondo. Claro, habría que estudiar un poco más a fondo a ver si esa fue la intención. Porque, ojo, si algunas personas de acá logramos identificar algo, posiblemente algo lo tenga. Porque se supone que debe transmitir algo en específico la arquitectura. Por aquí alguien levantó la mano y ya lo doy por acá. Ajá, sí. Futurista podría ser. Aquí el compañero tiene algo rápido. Repeticiones en cuanto a qué. ¿Dónde se puede ver repetición? La primera. Aquí. Aquí. Ok, repetición en la parte de la modulación de las ventanas. Ok, fíjense que también
en esta parte como que se aprecia la repetición de alguna especie de elemento. Posiblemente sea un elemento estructural. Ajá, como si fueran las columnas, pero con otro diseño. Exacto. Por aquí tenían alguien la mano levantada, ya les doy por allá. Pues que intenta no terminar, digamos, tus formas no son tan geométricas o estéticas, sino son, intenta poner mucha curva y siempre termina como en punta. Ajá, parece que termina como una especie de punta o algo. Por aquí atrás también levantaron la mano. La dilatación. ¿Pero a cuál te refieres? ¿A Richard Meyer? Podría ser textura. Ajá. Acá el compañero, ya vamos para allá. Creo que va mucho por encima de cubiertas altas, Ujú. donde el espacio quiere aprovecharlo al máximo. Ok. Compañero por acá, por favor. Ajá. Creo que nosotros dentro de cualquier construcción vamos a ver techos muy altos. O sea, no son construcciones de techos bajos, Ujú. son demasiado altos, por eso las cubiertas son como tan completas y es lo que nosotros Perfecto. Por aquí atrás y con esta se continuamos. Sobredimensión de cubierta podría ser. Ya te doy la palabra. Compañero aquí delante. ¿Listo? Podríamos de pronto ver si también tiene influencia. Y con esta continuamos. Desconstructivismo, de pronto no. Yo no, de pronto no lo encajaría tanto en desconstructivismo. De pronto trabajaría más con lo que sería figuras curvas, tendiendo un poquito más orgánicas, podría ser. Si de pronto estaría muy de acuerdo en lo que decía el compañero, podría ser la sobredimensión o el sobredimensionamiento de cubiertas o darle una altura mayor a la estándar, por ejemplo. Miremos la última parte de la cubierta que tiene esta edificación. Veamos en este lado cómo también intenta hacer como una especie de voladizo o algo que posiblemente está enfatizando algún acceso. Podría ser. Al igual que acá, a lo mejor esta puede ser, a lo mejor esto que está acá sea el acceso principal a esta edificación. No lo sabemos. Habrá que revisarlo desde otro punto de vista. Y tenemos aquí este otro que también a lo mejor intenta acentuar algo con esta cubierta. Podría ser como tipo cola de escorpión o como una especie de flor o un gajo que está acobijando algo más. Habría que ver de pronto la completa intencionalidad. Podría ser, no sabemos si eso tiene alguna función similar a eso. ¿Listo? Ajá. Ajá, no, eso no fue. Ajá. No, conozco a muñequitos, pero no creo que se haya inspirado en Pokémon. ¿Listo? ¿Ok? No creo que un arquitecto pues de esa talla decida utilizar ese elemento. Ojo, pero lo que sí puede pasar es que, como decía aquí el compañero, utilicemos alguna figura, algún elemento para hacerle alguna analogía dentro de lo que es la construcción. Por ejemplo, alguien les diga, es que necesito crear una iglesia católica que vamos a colocar en tal parte. La iglesia se va a llamar la Iglesia del Espíritu Santo y es la que va a albergar la comunidad de Kennedy. ¿Listo? Entonces, a lo mejor en ese proceso de creación, el diseñador o el arquitecto dice, bueno, el Espíritu Santo, normalmente la simbología bíblica que le dan a esta parte de Dios es una paloma. Entonces, intenta hacer una analogía, intenta asemejar la construcción a esa forma de la paloma. ¿Cómo pudiésemos nosotros estructurar una paloma? Pues principalmente tiene dos alas. La gran mayoría, menos que tenga un accidente, tiene dos alas. ¿Listo? Tiene la parte del cuerpo, tiene la cabeza y sus patas. El arquitecto o la arquitecto puede empezar a darle significación a esas partes de el elemento que sirve como analogía para proyectarlo en su edificación. A lo mejor crea algo parecido
a esta edificación, pero en vez de ser por arriba, crea dos hacia los lados, haciendo la simulación de las alas en la parte del medio, que es lo que sería el tronco del ave, que es la parte más importante, donde están los órganos, donde puede respirar, etcétera. A lo mejor ahí se centra la función principal de la iglesia, porque ahí es donde se va a celebrar, donde está el sacerdote, donde están las sillas, donde se guardan las cosas, etcétera, etcétera. Y luego las partes de las patas, que podría ser el apoyo, sería una forma de cómo poder intentar sostener la edificación desde el punto de vista estructural y que ésta no se pueda caer. Entonces, muchos arquitectos intentan también utilizar elementos reales que ya existan en la naturaleza, plantas, flores, animales, para intentar recrear esas ideas dentro de un proyecto, y eso también es completamente válido. Hay otros que a lo mejor utilizan algo un poquito más abstracto, como por ejemplo, ¿es el qué? Podría ser, pero en este caso ya siento yo que fue la construcción la que poco a poco fue recibiendo significado. Pero a lo mejor podría ser alguien que diga, es que quiero crear una edificación que la arquitectura refleje paz, tranquilidad y armonía. ¿Listo? Son términos un poco abstractos. En comparación a la paloma del Espíritu Santo, son términos más abstractos. ¿Cómo el arquitecto puede transferir esa idea abstracta en algo más concreto? Si yo les preguntara a ustedes rápidamente, ¿con qué elementos, sea lo que sea, forma, espacio, colores, proporciones, lo que sea, cómo pudiésemos nosotros materializar el concepto de la armonía en la arquitectura? Rápidamente. Con circunferencias, listo, podría ser. En el ojo. Podríamos de pronto buscar diferentes puntos de vista. ¿Listo? Ojo, no lo sabemos. Podríamos intentar buscar, no lo sé, en el Google, no sé cómo se llama eso, el Google Earth, para ver cómo está eso desde todos los puntos de vista, a ver si tiene una forma de ojo. Exactamente. Así es. ¿Listo? ¿Ok? ¿Ok? Ojo, ojo, en este caso, la fachada no tiene por qué ser siempre el reflejo o la planta cega el reflejo del elemento. Ay, perdón, yo mostrando la pantalla negra. Se apagó sin querer. Perdóname. ¿Listo? Pero por lo menos, creo que es ese, sí. Pero intenta buscar una vista superior en la distribución de la planta. Se ve con un poco mayor de énfasis esa forma como si fuera un ojo. Esa curva por arriba, esa curva por abajo, lo que se desenvuelve en el medio. Normalmente utilizamos el término de la analogía. Ajá. Es decir, esta edificación tiene una analogía con tal cosa, con un ave, con una flor, etc. Por ejemplo, hay un arquitecto venezolano que se llama Fruto Vivas. Él creó un pabellón de exposición para un evento que se llamaba el Expo Hanover en el año 2000. Ese arquitecto hizo la siguiente construcción. Él se inspiró en la flor típica de ese país, que es la orquídea. Y él empezó a observar la flor y él se daba cuenta que la orquídea, cuando había luz, esa flor se abría para recibir toda la iluminación natural, y resulta que en las noches, ya para descansar, la flor se cerraba. El arquitecto intentó recrear esa analogía dentro de la edificación. ¿Cómo fue más o menos el resultado? No sé si la puedo buscar ahorita de pronto. ¿Cómo fue el resultado? Ya lo vamos a buscar aquí. La flor de Expo Hanover, creo que aparece. Hanover 2000. Aquí está. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo el arquitecto? Creó la edificación
Vamos a ver si la puedo abrir aquí así. Abrir enlace, no. Abrir imagen. Ok. Aquí está. ¿Listo? Lo que está arriba vendrían siendo los pétalos que tiene esa flor o esa orquídea. Y cuando el museo o el pabellón de exposición estaba cerrado, los pétalos, que eran la cubierta, estaban completamente cubriendo toda la edificación. Pero cuando la edificación estaba en uso, tenía este tipo de apreciación. ¿Listo? Ella se abría como si fuera simulando el comportamiento de la flor. Ella se abría, recibía a los usuarios, porque es una especie de museo. El pabellón es como una especie de museo. Hacían las personas el recorrido y luego, cuando ya finalizaba el momento de exposición, la flor volvía a cerrarse. Entonces, ese tipo de analogía, en este caso de la flor, de una flor típica de un país, intentó simularla en la construcción, y no es por nada, pero creo que tuvo un buen resultado, tuvo buenas críticas en lo que es la exposición en aquel año, en el año 2000. Y así como esta, encontramos cualquier cantidad de obras en que los arquitectos también nos inspiramos en, de pronto, elementos de la naturaleza o algún elemento que ya exista, que sea un poco más tangible, para colocarlo dentro de nuestra arquitectura. Sigamos nosotros por acá entonces. ¿Una qué? Una cúpula. Ajá. Como por diferentes partes de la cubierta. Ajá, exactamente. Porque había también una relación, un simbolismo o un significado en que no, lo que pasa es que de donde sale el sol lo tomamos de pronto como un significado un poco más religioso, entonces necesitamos que esa luz entre en la edificación porque en cierta forma puede ser el pensamiento de la época, ahí estamos recibiendo un poco más la presencia de Dios, podría ser. ¿Listo? El firmamento, exactamente. Sigamos entonces por acá. Dice entonces, cuando hablamos del concepto arquitectónico, nos estamos refiriendo a la idea que da forma al proyecto. Normalmente en nuestra mente, cuando ustedes le dicen, es que necesitamos crear el proyecto de una escuela para tal parte, tenemos tales y tales condicionamientos, tenemos tales y tales características, este es el requerimiento para la edificación. Lo primero que pasa en nuestra mente es generarnos una idea. Casi siempre esa idea puede ser un poquito vaga o un poco abstracta, y en la medida en que vamos madurando, esa idea, valga la redundancia, esta va agarrando cada vez mayor forma. Es decir, ¿qué imagen quiere que el arquitecto refleje o brinde a las personas que van a utilizar esa edificación? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos traer las edificaciones anteriores que tomamos en la introducción, las de Richard Meyer y Santiago Calatrava, ¿listo? Según su criterio, ojo, no hay ahorita respuestas correctas ni respuestas incorrectas. ¿Qué ideas pensaríamos nosotros intentaron aplicar esos dos arquitectos en gran parte de las obras que estuvimos realizando ahorita en la exposición? ¿Qué ideas creemos nosotros pudieron haber incorporado en las edificaciones, o qué ideas o sensaciones le transmiten ustedes esas edificaciones? Las que vimos al principio, estas. Ok, tanto estas como estas de acá. Podría ser libertad, iluminación, intentar que no hayan barreras entre lo que es el medio ambiente con el interior, porque al yo tener un panel completamente acristalado, puedo casi que sentirme como si estoy afuera. ¿Ok? Creo que el gran porcentaje de las obras de Richard Meyer son blancas. Dentro de lo que a veces uno lee, dice que el arquitecto decide utilizar ese color porque el color blanco primeramente es el más puro de todos, y que este color es el que va cambiando dependiendo cómo vaya transcurriendo el sol en el día. Este color va adquiriendo distintas subtonalidades de blanco dependiendo al recorrido del sol
Entonces, cuando observamos la obra, va a tener distintos tipos de colores en el momento en que va pasando el día. ¿Listo? Veamos entonces por acá. Entonces, dice acá, vamos a quitar esto que está estorbando. Bien, el diseñador deberá buscar una imagen que rija el proyecto. Normalmente nosotros, dentro de ese proyecto arquitectónico que estamos empezando a realizar, nuestra mente va empezando a ir creándose esas ideas, esos bosquejos en la mente, de pronto utilizando conceptos que puedan ser aplicables a la edificación, hasta que esto poco a poco vaya agarrando forma y empieza ahora sí a transmitirse en algo mucho más concreto. Dice, dentro de este proceso, además de la formación profesional, que lo estuvimos revisando en la sesión de ayer, dentro de este proceso influyen. Tenemos aquí una pequeña ilustración en la parte derecha. Arriba aparece lo que es historia. A la derecha aparece ideología, a la izquierda aparece en la circunferencia tradiciones y cultura, y luego en el centro aparece imagen que ilustra el proyecto. ¿Qué querrá decir ese pequeño diagrama que está puesto ahí en la presentación? Ajá. ¿En qué sentido la historia interfiere o interferirá en el proyecto? ¿Cómo la historia puede afectar el proyecto? Normalmente, pues en el proyecto no es que vaya a haber mucha historia de la persona. No debería haber más o menos como historia de la persona. De decir, es que yo cuando era pequeño estudié en una escuela que era amarilla y por eso entonces la escuela va a ser amarilla. Normalmente no ocurre así. ¿Listo? Sería más bien la historia del lugar donde estemos emplazando, construyendo la edificación. ¿Cómo puede influir esa historia? Por ejemplo, lo que hablamos la otra vez, el tema de la ley. Ok. Tener en cuenta la historia que tiene en el entorno, de no ir a dañar, dañar la imagen del ambiente organizado. Entonces, pronto escudriñar qué clase de historia o qué clase de ideas se manejan en este lugar para tratar de no chocar tanto. Ajá, exactamente. Y ahí es cuando se interfiere con esta que está acá, que dice tradiciones y cultura. Ahí es cuando entonces tengo que ver cómo es también el pensamiento de esa población para yo no llegar a Villa de Leyva y construir una edificación como esta. Puede ser muy bonita, listo, la vemos y creo que es bastante agradable la edificación, pero simplemente hagamos el ejercicio mental. Traslademos esta edificación, no lo sé, a la plaza principal de Villa de Leyva. ¿Listo? Ok. Ajá. Ok. Déjame tracar la idea. ¿Listo? Dice por acá Daniel, David. ¿Listo? Empieza por la D. ¿Listo? Que si estamos considerando el ejemplo de Villa de Leyva, quiere decir que en Villa de Leyva nunca va a haber un edificio tecnológico o un edificio posmoderno. Ojo, si dentro de la Constitución o dentro de los lineamientos de este pueblo de Villa de Leyva, esto está considerado como un patrimonio histórico en el cual deben respetarse la arquitectura y los otros elementos que lo componen, entonces el nosotros querer implantar una edificación como esta, que pueda ser toda posmoderna, que tenga esa agresividad, a lo mejor la normatividad del sector o la alcaldía de Villa de Leyva o de lo que se rija, no nos los va a permitir, porque dice, esto es un patrimonio. Vamos. Ajá, entonces, vamos a utilizar un segundito y ya les doy la idea. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? El pueblo de Villa de Leyva empieza a obtener una identidad por algo en particular. Esa constitución colonial, esas carreteras o esos pavimentos que es de pura piedra, esas casas que son blancas con las tejitas en arcilla, que tiene cerca pues la casa de barro y todo eso, esto empieza a generar una identidad en el sector. Si nosotros decimos es que llegó la era tecnológica, estamos en el siglo XXI, vamos al siglo XXII y vamos a arrasar todo esto y ahora todo van a ser edificaciones como las que estamos mostrando allá. Estoy yo casi seguro que
Villa de Leyva dejará de ser Villa de Leyva de lo que es ahorita, porque se pierde la identidad por completo. La identidad ahorita es lo que está fundamentando eso. No queremos de pronto decir que pasan, no sé, 300 años más adelante y no vaya a haber una edificación, porque no sabemos los cambios que puede ocurrir en la historia. Eso podría pasar, ¿listo? O lo mismo de pronto en la Candelaria, que a lo mejor llega un momento y alguien de pronto se les pase o se le crucen los cables en la cabeza y diga, es que ya la Candelaria no va a ser más patrimonio y ahora sí van a poder construir edificaciones posmodernas y vamos a traer a Santiago Calatrava para que construya una casa aquí y traemos al arquitecto que se llama tal y construye otra casa acá. Estoy seguro que esa identidad de patrimonio, algo que puede ser turístico, que llega un extranjero y dice, ay, que voy a visitar la Candelaria porque me lo encontré por internet, estoy seguro que a lo mejor ya no lo va a hacer. Porque dice, ah, este edificio lo puede encontrar en España, lo puede encontrar en Alemania, lo puede encontrar en otra parte del mundo. Entonces ya yo, particularmente, mi persona, pensaría que ha perdido la identidad y ya deja de ser lo que era anteriormente. Es mi apreciación. ¿Listo? ¿Sí? Ok. Por aquí van a comentar algo y luego por allá, rápidamente. Ajá. Más adelante la cultura o la historia se siente y la gente quiere, digamos, Exactamente. actualizarse Ajá. a lo que se está viviendo ahora. Entonces, siempre Eso podría ser y va conectado con lo que dice Daniel. Daniel. David. ¿Listo? Vamos a decir estrella de David y así me acuerdo enseguida. ¿Listo? Lo que dice David puede ser que en algún momento de la historia del pueblo de Villa de Leyva la gente cambie de pensamiento y hagan como si fuera un interruptor y enseguida ya dejamos de ser tradicionalistas, ya no queremos tradiciones acá, queremos cosas nuevas. No sabemos si eso vaya a pasar. Ya te doy la palabra por aquí. Eso forma parte de la historia, sí, señor. Ajá, exactamente. Ya te doy la palabra por acá. o sea, es, digamos, es como la identidad que tiene uno acá en realidad. Cuando vas, digamos, ahorita más provincias que Ráquira, Moniquirá, Corrales, Urbanza, digamos, pues pueblitos que son como significativos en la región, mantienen como ese estilo colonial que es lo que identifica a su pueblo, ¿sí? Entonces, digamos, decir, bueno, vamos a cambiar como nuestra arquitectura sería como también abandonar parte del turismo que está enamorado de acá por eso mismo. Por ese tipo de construcciones. Ajá. Por acá, por favor. Es donde entra toda la normatividad del pueblo. En Girón, las chicas de las muñecas y los adultos no pueden superar una dimensión de y deben ser entera manchada. Pero sale uno de la parte central y ya entra modernidad dentro, a pocas cuadras. Ajá. Ya empieza como a empezar a bajar un poco esa restricción, podríamos decirlo así. Exactamente. Por ejemplo, yo creo que inclusive en el mismo pueblito de Villa de Leyva, cuando uno va entrando al pueblo, valga la redundancia, aunque se aprecian ciertas edificaciones con ese aire colonial, un poquito antiguo, son distintas a la que uno logra observar o percibir directamente estando en la plaza. La percepción, la forma en cómo nosotros recibimos esa arquitectura estando en esa plaza se aprecia completamente distinta a las edificaciones del inicio, que ya son, parece que tuvieran más, un aire un poquito más moderno. A lo mejor habrá, como dice el compañero, alguna delimitación específica que tenga el pueblo y diga, solamente desde esta calle y esta calle hasta aquí, esto es lo único que va a estar considerado como patrimonio, ya todo lo demás podemos flexibilizar. Eso podría ocurrir. O a lo mejor también está ocurriendo. ¿Listo? Y eso pasa en todo, en todas las partes del mundo. ¿Listo? Vamos entonces por acá a continuar. Dice, el arquitecto debe conocer de manera suficiente todos los aspectos que están relacionados con el proyecto. Por ejemplo, si diseña una iglesia católica o una iglesia evangélica, cristiana evangélica, si diseña para personas invidentes o para ancianos, todo ese tipo de información tiene que estar a la mano o al conocimiento del arquitecto, porque entonces si no, no está considerando todas las necesidades
para un servicio en específico. Por ejemplo, perdónenme la pregunta, nunca me gusta meter en estos temas, pero aprovechamos la clase. Todo siempre, como decimos, con propósito didáctico. ¿Hay algunas personas acá que sean de religión o fe cristiana evangélica? Por acá. ¿Hay personas que sean cristianas católicas? ¿Listo? Ok, quedémonos ahorita con esas dos. Regálame tu nombre otra vez, por favor. Fabio, cuando tú de pronto vas al servicio o al culto, puede ser los domingos o los sábados, ¿cómo suele ser el recinto donde se va a realizar ese tipo de servicio? Arquitectónicamente hablando, perdón. Ok. Ajá. Ok. Ya pues obviamente ya actualizamos mucho la construcción, sabemos que son espejos que van a la entrada, fachadas muy bonitas, pero nada ostentoso ni arquitectura como las Ok. con cubiertas, con voladizos, con gárgolas, tratar obras limpias, sencillas, pero ya dentro de lo cultural sí se maneja el tema de silletería, hartas sillas. Sí, correcto. Tú de pronto, Fabio, ¿cierto? Fabio, yo no he entrado nunca. A la iglesia, creo que esa es cristiana evangélica, la que está en la avenida Suba con la 95 más o menos. ¿Se llama? Su presencia, ¿ok? Por lo menos yo cuando pasaba por ahí, por fuera, las primeras veces yo no lo lograba distinguir. Lo que sí daba o podía captar con bastante facilidad era la decoración tan llamativa que tiene todas las fachadas de la edificación. De pronto los que han pasado, los que pasamos por ahí, creo que nos damos cuenta de eso. Tienen como una especie de composiciones un poquito abstractas, como de elementos lineales, todos cruzados como si fuera una especie de malla, pero luego cuando uno va detallando esas decoraciones de la fachada, se dan cuenta que empiezan a aparecer como unas cruces, si no estoy mal. ¿Listo? Y una cruz que le identifica. Y es pinta la obra, pero cada edificio, Tiene otro tipo de constitución, ¿ok? Quedémonos con esa idea. Las personas que profesan o profesamos religión cristiana católica, ¿cómo suele ser el recinto desde el punto de vista arquitectónico donde se celebran ese tipo de misas o bautizos o lo que, todos distintos ritos? ¿Cómo suele ser, arquitectónicamente hablando? Pueden haber cúpulas, pueden haber naves, son como unos templos. Desde afuera, ¿cómo son, más o menos? Algunas podría ser estilo gótico, no sé. ¿Perdón? Ok. Ajá. Entre más alto esté, más cerca estamos de Dios. Normalmente es como el pensamiento gótico. ¿Listo? Por acá. Ajá. Y que de pronto si quisiéramos darle un poquito más de pensamiento o querer seguir elucubrando un poco más en eso, el ver una puerta grande es como intentar decir, vengan que aquí cabe mucha gente. ¿Listo? Podría ser. Creo que hasta ahorita ninguno de los dos tipos de iglesia he visto yo que tengan una puerta de pronto como esta. Creo que no. Y si llegan a tener puertas pequeñas, estoy seguro que las van a acomodar para intentar hacer una puerta, aunque sea de 2 hojas. Pero un poquito más recatada, ¿ok? Habría entonces que ver cuál es el contexto histórico que tiene para ver el por qué en aquel momento hicieron unas puertas de esa manera. ¿Listo, Iván?
Sí, pero como son las secundarias, digamos, la de mayor importancia no suele tener eso, que es la del frente. ¿Listo? Entonces, hasta ahorita, simplemente con esta lluvia de ideas podemos identificar que drásticamente hay diferencia entre una construcción que yo pueda destinar para una iglesia cristiana católica o una iglesia cristiana evangélica. Inclusive, las funciones que se generan al interno de la edificación también son completamente distintos. Decía Fabio, no, lo que normalmente es, creo que es la parte donde va el pastor o la persona que va, el orador, y luego todo lo demás son puras sillas, como si fuera un teatro o un anfiteatro o una sala de concierto podría ser también. ¿Listo? Si vemos la constitución de una iglesia católica, pues ya empezamos a observar, creo que en casi la totalidad hay un pasillo central, a través del pasillo central empiezan a repartirse sillas o bancas o elementos para sentarse a los lados, entre más grande sea puedo crear más naves. Exactamente. Exactamente. Todo, la gran mayoría de los elementos, yo creo que desde el punto de vista arquitectónico, pues las iglesias cristianas católicas tienen un bastante simbolismo en sus elementos decorativos y de diseño interior. Porque obviamente eso viene desde mucho más atrás, desde una historia diciendo lo que pasa es que esto simboliza tal cosa dentro de lo que es la fe cristiana católica, esto, la imagen de pronto de los santos, ¿ok? Exactamente. Si de pronto nosotros estamos diseñando para personas invidentes, es decir, personas que tengan esa discapacidad visual, no puedan ver o vean de una manera parcial, ¿cómo deberían ser los espacios según lo que hasta ahorita nosotros podamos intuir? ¿Cómo deberían ser esos espacios arquitectónicos adaptados a ese tipo de necesidad en particular? Por aquí van a comentar algo. Bueno, en este caso, si es para ese tipo de personas, debería ir escaleras. Ok. Bastante baratas. Estos textos. El braille. Correcto. Más o menos que sean no tan y la que esté alejado de vida. Ok. Hay unos que tienen como unos canales así verticales. Ajá. Yo luego cuando vi una persona con el bastón, yo dije, ah, ya sé que es para eso. Listo. Yo no, al principio no lo sabía, lo confieso. Listo. Ajá. Es decir, intentar crear, ya estoy la palabra, Fabio, es intentar crear dentro de lo que es el recubrimiento o la textura de un piso, algo que pueda ayudar a una persona con discapacidad visual, podría ser. ¿Listo? No sé, ya te doy la palabra a los dos compañeros de aquí adelante. ¿Alguno de pronto conoce o ha pasado por la edificación de la Cámara de Comercio de Bogotá, la sede de Salitre, la que está sobre la 26? ¿La hemos visto? Es un edificio muy bonito, está casi que en una esquina, es casi como un bloque, todo acristalado prácticamente. ¿Cómo es, no sé lo que hemos detallado eso, cómo es la forma de ingresar el usuario, nosotros, a la Cámara de Comercio? Escalera, literalmente. ¿Ok? ¿Alguien de pronto ha podido estimar cuántos escalones tiene? Yo no los he contado, o por si acaso. ¿Listo? Yo creo que más. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Puede tener un poquito más. Normalmente, dentro de lo que son normativas de construcción de escaleras y eso, empiezan a decir que después de cierto número de escalones, lo recomendable es colocar un descanso, pues obviamente para que la gente agarre aire, vuelva a respirar y pueda seguir con eso. En ese caso, si la mente no me falla, creo que no tiene descanso. Va directamente desde el nivel de la calle al nivel de lo que es la oficina propiamente. ¿Listo? Yo creo que debe tener como más de 30 o 40 escalones, creería yo. No los he contado, honestamente. Hace algunos años yo trabajaba por ahí y yo necesitaba ir a sacar ahí en la Cámara de Comercio el registro, creo que se llama así, el certificado de la Cámara. Y yo solamente pensaba,
A mí no me importaba la fila que había adentro. Yo solamente decía, es que tengo que subir esos escalones. No es porque de pronto no me gusta hacer ejercicio, sino que yo decía, oye, hay personas que a lo mejor, personas mayores que van a sacar su certificado y no me imagino a esas pobres personas subiendo hasta llegar a ese último nivel y poder empezar a generar su certificado. Después creo que intentaron acomodar eso colocando como un pequeño ascensor tipo silla o como para personas con sillas de ruedas a un ladito. Pero yo estoy casi seguro que eso surgió después, muchísimo tiempo después de haber construido eso. No tiene forma. ¿Sí? Esa todavía no la vi. En ahí yo no llegué a entrar. Solamente llegué a la escalera y cada vez que subía por ahí, enseguida agarraba un mal genio. Y luego ya se me pasaba. ¿Listo? En ese caso, a nosotros empieza en ese tipo de edificaciones a aparecer un término que se llama pues la arquitectura sin barreras. Es decir, que nuestra arquitectura empiece a estar adaptada a todos los posibles escenarios, a personas jóvenes, a personas ancianas, a personas con sillas de ruedas, a personas que no ven, a personas que de pronto les falta una pierna, les falta un brazo, que de pronto tengan cierta discapacidad. Y es cuando dentro de la arquitectura empezamos a meter este término que se llama la arquitectura sin barreras. ¿Listo? Llega un momento en que no es que se vuelve complejo, pero sino que nos toca pensar un poco más cómo poder dar una buena respuesta considerando todos los escenarios posibles. Y es ahí donde nuestra mente y nuestra creatividad empiezan a moverse de una manera mucho más rápida. Dice por acá, todavía quedan unos minutos. Cuando se habla de concepto arquitectónico, en algunos casos este puede ser algo concreto. Ya lo veíamos hace ratico cuando dimos el ejemplo de el caso hipotético de la iglesia que se llama Espíritu Santo y el arquitecto diseñó utilizar la analogía de una paloma para crear esa edificación. O lo que vimos ahorita en el caso de la edificación de la flor, cómo utilizamos un elemento concreto que existe en la realidad, algo tangible como es una flor, para poderlo adaptar a una edificación. Por ejemplo, como dice aquí, la paloma para el diseño de una iglesia. En otras situaciones, el concepto puede ser un poco más abstracto, lo decíamos hace ratito. De pronto puedo utilizar conceptos como el dominio, la serenidad, la libertad, la amplitud, la magnanimidad, la paz, entre otros. Pregunta rápida, ¿cómo en una edificación yo puedo transmitir serenidad? ¿Cómo en una edificación? Colores, espejo de agua. Podría ser lo acústico. Iluminación, ventanales, por aquí dijeron algo. Con texturas. ¿Qué tipo de texturas de pronto podrían generarme serenidad? Lisas, blancas. ¿Hay algún material en la naturaleza que de pronto, si ustedes lo ven, le transmite serenidad? Podría ser la madera. A lo mejor haya mucha madera en una edificación y logre transmitir serenidad. Y luego a otros muros de pronto lo trabajamos con colores blancos. ¿Listo? Exactamente. ¿Cómo podemos nosotros intentar transmitir el concepto de la libertad dentro de una obra arquitectónica? Espacios amplios, podría ser. Altos, muchas ventanas. ¿Qué otro más elemento me puede denotar libertad? Pisos de vidrio, ¿cómo cuáles? Como lo que tiene la entrada del centro comercial Boulevard Niza, que cuando uno entra hay una especie de corredor de vidrio en el piso, algo como eso. Ok, listo. ¿Cómo podemos nosotros en una arquitectura transmitir paz, el concepto de la paz? Con el color podría ser. ¿Qué colores denotan más la paz para ustedes?
colores blancos, azules, con expresiones artísticas como cuáles. De pronto con alguna pintura que pueda denotar eso. Perfecto. Con sonidos podría ser. La naturaleza, a lo mejor incorporando lo que es el medio ambiente, metiendo lo que es los jardines adentro de la edificación. Eso a lo mejor puede darme paz, me puede dar serenidad, puedo sentir de pronto la libertad. Si hay una corrida de agua, de pronto escucho como un río, algo artificial, todo eso. De pronto podría ser, ¿vale? Entonces, observamos que en estos otros casos, ahora hay conceptos que son mucho más abstractos, que digamos no tienen una forma física o una forma más tangible, como por ejemplo una paloma. Más o menos sabemos la estructura física que tiene una paloma y a lo mejor a partir de ahí podemos realizar una edificación. El decir libertad, paz, magnanimidad, dominio, entre otros tipos de conceptos, no podemos decir es que la serenidad se transmite solamente con triángulos. Así que las edificaciones que son serenas son solamente triangulares, porque no lo es así. ¿Ok? Esos son distintos elementos que en cuanto a su concepto van a empezar a incidir en una edificación como tal. Dice entonces por acá, aunque algunos niegan el uso de conceptos arquitectónicos en sus proyectos, esto es prácticamente imposible que esto no esté, ya que la arquitectura es portadora de un mensaje. Normalmente siempre la idea que a nosotros se nos crea en nuestra mente es porque la idea va a transmitir un mensaje al usuario final que va a estar en la edificación. Y este mensaje constituye el concepto arquitectónico. Dice entonces el diagrama más abajito. Para que no existiera el concepto, la arquitectura tendría que dejar de ser arte. Y si la obra no es arte, entonces dejaría de ser arquitectura. Parece un juego de palabras, ¿cierto? Pero si nosotros ya, y creo que lo vimos en las iniciales clases con la profesora Luisa, que decíamos que la arquitectura es considerada como un arte, y como arte necesitamos con ella transmitir un mensaje, una emoción, un sentimiento. Con la arquitectura pasa lo mismo. Y eso ocurre cuando el proyecto tiene una idea. Normalmente todos los proyectos tienen ideas o conceptos arquitectónicos, porque tuvo que haber salido de algo. ¿Listo? ¿El qué? Maneja muchas subjetividades, porque a veces es el pensamiento del arquitecto, por mucho que queramos ser los más objetivos posibles, es casi imposible que nuestra subjetividad, nuestro pensamiento, no quede reflejado dentro de una construcción. Eso es casi que como una fórmula matemática. Entonces, en esencia, todos los proyectos arquitectónicos están compuestos por alguna idea o surgieron mediante una idea. Esa idea es la que suele dar los primeros pasos y a partir de esos primeros pasos ya lo que vamos empezando a pulir la idea. Esa idea va empezando a agarrar forma, ahora ya el elemento es más cuadrado, es más rectangular, es más triangular, es más circular, es más alto, es más angosto. Empezamos entonces a darle ya características mucho más formales y arquitectónicas para que lo que empezó como algo muy abstracto empiece a tener mucho mayor concreción. Hay una pequeña discusión grupal, no sé si creo que hoy no va a dar tiempo de hacerla, pero vamos a dejarla planteada. ¿Listo? Vamos a ver, a corroborar la hora por aquí. 9:30, todavía tenemos unos minuticos. Dice por acá, dentro de una obra arquitectónica, de los elementos que se plantean a continuación, ¿cuál sería para ti el más importante que te gustaría resaltar en un proyecto y por qué? Es una discusión que cada equipo va a hacer en este instante. ¿Listo? ¿Perdón? ¿El qué? Hasta ahorita una sola. ¿Listo? Ojo, no quiere decir que esa sea la más importante de todo el grupo. No, esa es la que el equipo consideró más importante. Vuelvo a leer la pregunta. Dentro de una obra arquitectónica, de los elementos que se plantean a continuación, ¿cuál sería para ti el más importante que te gustaría resaltar en un proyecto y por qué? Tenemos entonces la forma. En forma podemos ver curvas, ortogonalidad, voladizos, como las imágenes anteriores. Espacios, espacios abiertos, espacios cerrados, espacios a dobles o triples alturas. Estructuras,
estructuras metálicas, livianas, moduladas, estructuras con cables, de concreto, etc. Vegetación, amplios jardines, penetración de la vegetación en el edificio, etc. Circulación, circulaciones lineales, radiales, en trama, entre otras que existan. Proporción, grandes alturas, cubiertas bajas, amplitud en los espacios. Iluminación, grandes ventanales, entradas de luz, sombras, penumbras, etc. Colores, colores fríos, colores cálidos, colores neutros. Texturas, texturas visuales, táctiles, texturas naturales, texturas artificiales. En 3 minutos máximo intentemos discutir cuál de todas estas que están acá, solamente una, podemos escoger para resaltar en un proyecto que nosotros vayamos a construir y por qué. ¿Listo? Comenzamos. 3 minutos rápidamente. Es decir, las plantas intentan como delimitar la circulación, ¿no? ¿Va siguiendo la misma forma de la Plaza de Toros? Yo creo que todavía no he pasado por eso, lo de la Plaza de Toros, o no, de pronto no tan directamente, creo. ¿Sí? ¿Ese en la Plaza de Toros de él? No, no. Ok. Aérea debe ser muy buena. Es como ver la biblioteca de Virgilio Barco. Hay vistas aéreas que son muy buenas. Qué pena, es que yo tengo una duda. Adelante. Y pues no te quiero faltar. De pronto, sin ofrecer, no quiero hacer una pregunta. ¿Tú eres de acá de Colombia o eres de Venezuela? Nací en Venezuela. Pero te criaste acá. Pues ya tengo, viví unos años, luego me regresé y ahora otra vez estoy por aquí. Por el acento. No, una nota por eso, porque de pronto a la hora que hablamos de algunas ciertas palabras. No. Entonces me he dado cuenta. El profesor es como, por ejemplo, conocen tal cosa como muy explícitas. De pronto en la anterior la profesora hablaba como mal, entonces como que sabemos que es de acá. Ok, sí, o sea, entiendo. yo Hay como un estilo particular. Exacto. Ya se me fijé en el ¿Sí? Ah. Que no son propiamente de acá. Exacto. Sí, sí. ¿Listos? ¿Listos? 30 segundos. Ajá. No tanto lo mismo. O sea, obviamente hay elementos que están muy vinculados uno con el otro, ¿ok?
pero siempre hay cositas que pueden identificar más hacia un lado que hacia el otro. Por ejemplo, si tenemos este salón de clase, ¿listo? Como lo tenemos ahorita. Pero imaginemos que hagamos una remodelación y resulta que este techo lo pongamos 15 metros más hacia arriba. Sigue siendo un espacio, pero ahora empieza a meterse más hacia el tema de la proporción. ¿Listo? Porque ese elemento, el cambio de altura, empieza a obtener una sensación en el usuario que somos nosotros distinta a lo que tenemos ahorita. Por eso digo que la una depende de la otra. Están relacionadas, pero siempre hay puntos que se pueden distinguir. Pero se podrían escoger esas dos. Una sola. una y van a intentar justificarla. ¿Listo? Una sola. Bien. ¿Listos? ¿Listos? Equipos de trabajo. Compañeros, compañeras. Perfecto. Bien. Uno me están diciendo, profe, más tiempo para discutir porque todavía no logramos tener la idea completa. ¿Listo? Ojo. Ok. ¿Listo? Ahorita nos va a tocar hacer una pausa para mañana. Y mañana, apenas lleguemos, vamos a discutir. No, ya la hicimos. Ok, vamos a plantear el análisis que cada equipo acaba de hacer. ¿Listo? Es decir, que nos va a quedar todavía un poquito más tiempo para pensar. ¿Vale? Entonces, para mañana nos vemos nuevamente, 8 de la noche. Continuaremos el tema del concepto arquitectónico y comenzaremos discutiendo esta pregunta, ¿vale? Ordenamos por favor la silla en silencio y dejamos todo ordenado. ¿De cuál? Ah, ustedes son los que entraron esta semana, ¿ok? Sí, yo estuve discutiendo eso con la profe, creo que fue ayer, porque ella también tiene otras personas así. Y entonces lo que quedamos es que vamos a suministrarle la lectura de lo que los compañeros hicieron, pero obviamente tomaremos de pronto 1 o 2 capítulos, cuanto mucho, y si quieren ustedes dos, como son las personas que van arrancando, podemos preparar un informe sencillo, máximo entre 2 a 3 páginas de extensión, dando sus impresiones y sus interpretaciones de lo que fue la lectura, ¿vale? Entonces, ustedes tienen mi correo electrónico. Si quieren, por favor, anótenlo. Listo, compañeros, compañeras, nos vemos mañana en clase. Cuídense muchísimo, por favor, que estén muy bien.